Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al 17º programa de Hay Salida. Me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muertos de calor, no sé vosotros ahí en Barcelona, pero aquí así estamos. Yo estoy bastante bien y además, yo es que a mí este clima, no sé cómo será el de Zaragoza, pero a mí este clima me gusta. Sé que no es el ideal en términos climáticos, pero me gusta. Pero bien, creo que va a llover, está lloviendo estos días, así que también está bien. Aquí no tenemos esa suerte. Pero bueno, cuéntame, ¿qué vamos a tratar hoy? Bueno, pues hoy viene un miembro del colectivo del Sindicato de Inquilinos y de Inquilinas de Zaragoza y hablaremos un poquito de la situación de la vivienda, no solo en la ciudad, sino en Aragón y a nivel general, y un poquito toda la lucha y el trabajo que hace el sindicato. Y además, bueno, las típicas, ya como siempre, pues el repaso de las convocatorias de diferentes luchas y movimientos sociales que hay en Aragón y un poco de actualización y noticias de lo que está pasando. Perfecto, pues si quieres vamos empezando. Muy bien, nada, primero hacemos el repaso, algunas fechas para que la gente se lo apunte. El 26 de mayo a las 6 de la tarde, los compañeros y los trabajadores del sector de, ayuda a ver si decirlo bien porque es muy largo, pero de protección. Reforma y protección. Eso, reforma y protección de menores, que tuvieron un programa, que vinieron aquí, se manifiestan para pedir un convenio colectivo a nivel autonómico que, recordemos, no tienen y el que está en vigor es el nacional, con unas condiciones bastante desastrosas, vergonzosas y sin renovar los salarios desde el año, creo que decían, 2002. Bueno, tenéis un programa en el que podéis comprobarlo y os lo cuentan. Es el día 25 de mayo. Eso, 25 a las 6. ¿Qué más tenemos? Que no se me olvide. Pues tenemos que hablar de la movilización de los trabajadores del transporte de pasajeros que estuvieron en el programa pasado, ¿no? Exacto. Que van a seguir la huelga porque intentaron llegar a un acuerdo, pero finalmente no ha sido posible, así que el día 15, el lunes, pues mantienen la movilización, creo que la van a incrementar, si no me equivoco, exacto. Pero que todo el mundo sepa que siguen en lucha. Sí, yo únicamente quería añadir que para aquellos que no vieron el programa anterior, el 16º, es en el que los entrevistamos y creo que estuvo bastante bien y explicaban de manera muy clara en qué consistían sus reivindicaciones, su trabajo, que quizás mucha gente se lía entre si son conductores de autobuses de Zaragoza, ciudad o del área metropolitana o de pequeños trayectos, y un poco también para conocer la labor de OSTA y su caja de resistencia, que también creo que es bastante interesante. Y ya por último, antes de pasar a las noticias, creo que tenemos que comentar aquí el éxito que fue la manifestación a favor de Canal Roya. En defensa, a favor de que Canal Roya se quede como está. Bueno, no, ahora que se haga parque natural protegido. Eso joder, es. Laura, estoy fatal. Seguimos rodando, esto no para. Vale. Es que tengo que explicarlo para que la gente que lo escuche. Venga, explícanos lo que pasa. Sé que se escucha normal, ¿vale? Esto puede ser un reel para... Bueno, no. Sé que se escucha normal, y ya lo sé, pero me han puesto un aparato de estos invisibles y siento que mi lengua no se puede mover de la misma manera y que estoy hablando como así. Entonces estoy como muy preocupada, pero ya está, ya se me pasará, pues ya me acostumbraré. Dejadnos en los comentarios que se le escucha perfectamente. Para que se lo crea, que no nos hace caso. Y el flequillo también. Bueno, es igual. Eso, en defensa de Canal Roya, que fue bastante masiva, fue todo un éxito. Yo, obviamente, no pude ir porque, qué raro, no estaba en Zaragoza. Pero bueno, no sé si tú fuiste, Guillén, si pudiste ir o si sabes de gente no que pude fue. estar, pero he visto las imágenes y la verdad es que ha sido impresionante las movilizaciones y sobre todo en una movilización sobre estos temas así de defensa del territorio o defensa ecológica, como lo quieras llamar, del medio ambiente. La verdad es que es bastante raro que muestra también cómo se ha movido todo esto, ¿no? O sea, que haya tanta gente movilizándose en Zaragoza por un tema así es muy interesante. Sí, yo creo que quizás, ¿no?, todo el movimiento que ha habido en torno a la defensa de Canal Roya, al final también es un momento, bueno, como que ha conseguido trascender, ¿no?, un problema de los que pasa ahí arriba, ¿no?, en los valles y en las montañas, que bueno, ya está, ya yo creo que se siente como un problema de territorio, ¿no?, de Aragón, y entonces llaman mucho más porque ya no se van a preocupar los del pueblo de al lado porque obviamente van a ver su vida afectada, sino es una cosa que al final nos pertoca a todos porque es parte de lo que es Aragón, ¿no? Y bueno, quizás... Exactamente, es verdad que ha sido... estratégico es un éxito.
ha sido en un momento muy concreto, ¿no? Que se han juntado diferentes elementos. Yo lo comenté el otro día en Radio Monotes cuando me invitaron a hablar de esto y comenté que, en mi opinión, se ha juntado en un momento donde hay una crisis de este modelo, ¿no? De turismo, de masificación de la nieve, aparte de la crisis climática que hace que no tenga unas perspectivas de futuro. Exacto, y todo sobre eso. todo, perdona que te corte, porque Sí. la crisis yo creo que sí que había desde hace ya tiempo, pero que ahora se están empezando a ver las consecuencias de manera súper clara, que ya no se pueden tapar con nada más. Ya no vendrá una gran nevada que hará, no, como en Filomena quizás. Ahora es súper claro que esto está ya aquí en la puerta de nuestra casa, ¿no? Y no se puede mirar a otro lado. Es que no es solo que te coloquen un telesilla, porque al final esas burradas las hacen en muchos sitios. Es que al final la propia gente se cansa de que les mientan, decir, oye, es que no porque me pongas esta unión de estaciones, la gente joven se va a poder seguir quedando, se va a poder quedar en el pueblo, va a haber trabajo, o el trabajo va a ser Exacto. precario, no vamos a encontrar casa, que es lo que pasa con el modelo. Es por cada trabajo que haya, hay no sé cuánta gente que se va a enriquecer con las construcciones que van a hacer, jodiendo con urbanizaciones el Pirineo, ¿no? Ese es un poco el rollo, pero también es cierto y que no, hay que decirlo, que esta movilización, aunque ha habido movilizaciones fuera de Zaragoza, ha habido movilizaciones en el propio territorio, en el Viejo Aragón, lo Que también cierto fueron es que bastante masivas. O sea, hubo Eso en es. Jaca también que fue bastante bien. Esto ha sido como muy apoyado por muchos sectores Exacto, y ha llegado exacto. mucha gente que no está politizada, que no te lo imaginarías. Pero ha habido críticas legítimas desde el sur Sí. de Aragón, desde Teruel, de gente diciendo, oye, ojalá la gente se movilizara también por las comarcas del sur, porque cuando es el Pirineo todo el mundo sale a la calle, pero cuando te están industrializando con molinos y con placas solares todo el territorio en Teruel, la gente no sale a protestar. Y yo creo que esas críticas que ha habido, que las hemos visto en redes sociales, Sí. son legítimas y lógicas. Totalmente. Y creo que el movimiento en defensa de Canarroya y de las montañas de Aragón tiene que interiorizarlas como constructivas. Exacto. Porque es verdad que este movimiento es muy potente, precisamente, y ahí es un poco la contradicción, ¿no? Que yo alguna vez lo intento expresar. Es como, ¿por qué tanta gente está en contra de la unión de estaciones? Y porque en el fondo están criticando un modelo que a su vez es el que posibilita que toda esa gente conozca el Pirineo y acceda al Pirineo. Entonces hay una especie de contradicción operando ahí que es lógica. O sea, la lucha contra la unión de estaciones de alguna manera es una consecuencia también del propio modelo de masificación turística que hace que tanta gente pues se Solo vincule conozca. emocionalmente con el Pirineo, pero no Exacto. esté tan vinculada emocionalmente con el sur. Entonces, Exacto. es un buen, sin quitarle mérito, sin quitarle importancia y dándole todo el valor que tiene, también es una crítica constructiva que yo creo que se le hace desde Teruel a la defensa que se hace del Pirineo. Y luego otras críticas que ha habido también, que es que no había gente del Pirineo leyendo ni formando parte de las palabras finales, ¿no? De la manifestación. Sí, claro, cuidado un poco con no caer en defender, en este caso en el Canal Roya o el territorio, los Pirineos, desde una visión de turista, ¿no? Desde la visión Eso de, es. de dominguero, Montañismo, sí. de montañista, ¿no? De dominguero, que yo no quiero que me pongan aquí el telesilla porque a mí me gusta ir subirme el finde desde Zaragoza, Eso. hacer la ruta y me vuelvo. Me como por ahí y me vuelvo, ¿no? O sea, que también es importante que... Pues lo que decías tú, ¿no? Que eso es consecuencia de la turistificación y masificación de los Pirineos, de que por eso los conocemos y hay, y hay diferentes modelos de turismo en el Pirineo. Y en el cual, pues aquí igual ha habido un choque entre los que les gusta ir a la nieve y los que les gusta poder pasear por los valles. O sea, amar y, Esto cuidar igual, exacto. amar y cuidar el territorio está bien, pero todo, no solo una parte porque es más Exacto. verde y más bonita. Eso. Y de nada exacto, y de nada servirá que Canal Roya se haga espacio natural protegido, que ojalá se consiga, obviamente, si luego llenamos Teruel, el sur de Aragón y parte de Zaragoza, de parte de la provincia de Zaragoza, de molinos y de placas, y nos lo cargamos todo. No va a servir de nada porque es algo que tenemos que entender en su totalidad, ¿no? Eso es. Y bueno, también aquí una defensa al secano, que viva... Y que hay que defender los monegros igual que hay que defender Exacto, el Pirineo. exacto, que todo ecosistema es valioso en sí mismo como ecosistema. Eso es. Pues si quieres Aquí seguimos sí, ya, ¿no? Con sí. las noticias. Sí, vamos a traer dos noticias. Una en Zaragoza. Para variar. Para variar, ya lo sentimos, pues nuestro Zaragoza-centrismo. Tenemos algo que tenemos que mejorar y cambiar, yo creo. Pero bueno, eso ya poco a poco. Pues a favor de Madrid en vez de Zaragoza. No. Bueno, el verano pasado en la calle de Delicias se instalaron unos toldos que fueron bastante el hazmerreír de no solo de los vecinos, sino de toda Zaragoza y las redes sociales, porque lo que se dice sombra no daban, eran muy pequeños y bueno, la verdad que pues no servían para nada. Y obviamente en Zaragoza hace mucho calor, cada vez hace calor antes
Y en la calle Delicias, que es una calle peatonal, no hay apenas ni un árbol y la sombra pues un poco escasea. Eran cutres. Eran horribles, o sea, horribles. Y muy pequeñitos y, no sé, era... Te están riendo en la calle. Luego también han pintado para fomentar... Esto se va aparte, pero lo comento. Pintaron también como para fomentar el comercio y tal, como unas líneas rojas que pone Delicias, comercio, no sé qué. Bueno, una mierda, o sea, es igual. Eso no va a fomentar que vayas a la calle Delicias a comprar. Pero bueno, ese no es el caso. La cosa es que ahora ha llegado la DGA, la Diputación General de Aragón, y valora llevar ante la Fiscalía, titula el periódico de Aragón, el proyecto de los toldos de Delicias. Dice que el precio se sobredimensionó y detecta irregularidades en la aprobación de la subvención. Desde el consistorio responden que el proceso fue impecable y acusan a Lambán de zaragofobia. Bueno, más allá de peleas y idas y venidas entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, aquí algunos datos que da la noticia, un poco para ver. El proyecto se subvencionó, se dio una subvención de 492.000 euros a la Asociación de Comerciantes del barrio. En total se instalaron 50 toldos a más de 4.000 euros cada uno. La Fiscalía dice, ¿por qué dice que se sobredimensionó la Fiscalía? Bueno, porque parece ser que la empresa que subcontrató la Asociación de Comerciantes del barrio Delicias, en otro pueblo, en Toledo, hizo un proyecto bastante similar en el que los toldos tenían un precio bastante menor, que cada pieza costó 320 euros. O sea, hay una diferencia bastante notable. Es verdad. Muy grande, muy grande. Es verdad que esta actuación se hizo en el 2019, y han pasado unos años y el precio pues se habrá encarecido todo, pero es una diferencia bastante grande. Por otro lado, sin entrar en detalles, podéis dejamos la noticia, os la leéis. Sin entrar en detalles más técnicos, también en el tema del concurso público, en el diseño del concurso público, debía haber algunas anomalías, algunas cosas que no acaban de cuadrar, ¿no? Y también esto es lo que explica la DGA, por lo cual están planeando pues llevarlo a la Fiscalía. Y bueno, estas cosas que suelen pasar. Y ahora también en relación con los toldos, otro artículo del periódico de Aragón alertaba de que nadie se quiere hacer cargo de su montaje, porque dicen el Ayuntamiento de Zaragoza que eso es responsabilidad de la Asociación de Comerciantes. La Asociación de Comerciantes dice que es el Ayuntamiento de Zaragoza, porque esos toldos se quitan y se ponen pues cuando llega el calor. ¿Se pondrán o no se pondrán? Bueno, pues ya lo veremos. Pero yo, más allá de esto y de subvenciones y de sobredimensionar, también quería decir un poco que es que no sé si habrá sido una sobredimensión real o no, o sea, si no, más allá de eso, me parece muy fuerte que te gastes 4.000 euros por toldo y que sea una mierda. O sea, me refiero que apenas den sombra, que sean como que se están riendo en nuestra cara en un barrio en el que ya comentábamos hace unos programas que vinieron de la asociación de la red de cuidados de Delicias. Delicias, sí. Exacto. Un barrio hiper mega descuidado, abandonado, marginalizado, en el que no le hacen caso y cuando vienen es para poner 4 cositas, para hacerse la foto y decir que han hecho algo, cuando realmente como ya vimos, quien está haciendo cosas realmente por su barrio son sus propios vecinos. Y bueno, un poquito lo de siempre, ¿no? Todo por los barrios, pero sin los barrios. Yo solo quiero añadir que tienes razón, pero es la política de Lambán, ¿no? De Azcón. O sea, sí. Las florecitas, las estatuitas, sí, cosas como muy baratas, pero que es como para convencer a la gente pues que no tiene ninguna preocupación en la vida, ¿no? Dicen, ay, mira qué bonito le está dejando todo Jorge Azcón, que nos pone aquí estas flores de plástico, mira qué bonito, que pone unos toldos, que no sé qué bonito está dejando Zaragoza, cuando realmente luego la gestión pues es más que deficiente, ¿no? Pero como ese rollo que tiene la derecha de, mira, pues yo te... De orden y limpieza, que todo esté bonito, que todo esté en orden y que todo esté limpio, ¿no? Zaragoza está muy limpia, Zaragoza está preciosa. Que es mentira, no está limpia, pero la cosa es que utilizan como cosas muy cutres para... Intentan, ¿no? Como decir, con nosotros Zaragoza va a estar bonita, pero luego son cutres, porque te ponen los arcos, te los ponen de mentira. Te hacen el Festival de las Flores, te ponen una Virgen del Pilar llena de flores, todo para que la gente se haga fotos y le guste, pero luego en la práctica no significa nada, ¿no? Entonces, eso es política normal de Azcón y nunca acaba cambiando nada. Y luego lo de los toldos es como cuando lo pides por Amazon cuando te llega de AliExpress, ¿no? Sí, un poco lo mismo. Que bueno, de las flores, a ver, igual habrá que hablar de las flores ya en Zaragoza, porque creo que está habiendo un problema con las flores. Porque justo el otro día bueno, esto es sin más, ¿no? Una anécdota, pero fui debajo de casa de mis padres, hay como
hay un parque y hay un esto de césped y una fuente que los chavales siempre lo aprovechan para jugar ahí para jugar. Y ahora les han puesto flores por medio, bueno, que les han jodido el juego, pero sin más, que porque tienes que poner... Llevo ahí, mis padres llevan allí 25 años, que por qué coño tienes que poner ahora flores, pero bueno, es igual, ese es otro tema. La obsesión de Azcón con las flores. Sí, ya lo hablaremos. Pero bueno, vamos a ir acabando las noticias con una que has escrito tú, Guillem, en la info. Pues no es precisamente una noticia, ¿no? Pero bueno, no es una noticia, sí que lo podemos comentar. Es un artículo, ¿no? Haces no quería decir un ensayo, ¿no? Pero un artículo. Un análisis. Un análisis, exacto, no me salía la palabra. Sobre Finlandia, ¿no? En la OTAN. Eso es. Bueno, cuéntalo tú, que parece que entró hace unos meses en la OTAN y a nadie parece importarle. No, yo he escrito ese artículo, aprovechamos para comentarlo aquí porque además salió justo esta semana. Básicamente es que hace un mes Finlandia entró en la OTAN, pero parece que a todo el mundo se le ha olvidado directamente, ni siquiera les ha interesado, ¿no? Entonces, como que yo veía que había como mucho desinterés por el tema, ¿no? Finlandia es un país que ha sido neutral, o aparentemente neutral, desde el año 45, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en guerra contra la Unión Soviética aliada con la Alemania nazi, pero desde el año 45 era un país neutral, ¿no? Entonces, de repente, con el conflicto de Ucrania, Finlandia entra en la OTAN, rompe su tradicional neutralidad, pero a la hora de la verdad, en los medios de comunicación no ha tenido mayor recorrido. Entonces era como interesante saber por qué eso no pasaba. Ni siquiera Rusia parecía importarle, ¿no? Porque tampoco han hecho grandes declaraciones, algo que en cualquier otro contexto habría sido como un casus belli, ¿no? De guerra, porque están llevando las fronteras de la OTAN directamente a, 50 kilómetros de San Petersburgo. Entonces, militarmente parece una amenaza, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que nada de esto ha pasado. Simplemente ha salido como una noticia más, ¿no? De estas que constantemente están sacando en la propaganda de guerra en la que vivimos, y ha durado 2 días en los medios de comunicación y después todo el mundo se ha olvidado, ¿no? Entonces, la razón es por qué algo que se parece tan importante directamente se ha pasado por alto, ¿no? Y es que existía antes el concepto, que ya no se usa, pero el de finlandización. La finlandización era ser un país de soberanía limitada por estar entre dos potencias o al lado de una superpotencia que no permite que tengas una soberanía total, porque tu desarrollo militar puede hacer que haya una situación de inseguridad, ¿no? Bueno, pues esta finlandización ya se empezó a romper a partir de los años 90, ¿no? Desde que desaparece la Unión Soviética y Finlandia empieza a volcarse hacia el mundo occidental, que es lógico porque hasta los años 90 el 30% del PIB de Finlandia más o menos dependía de su relación con la Unión Soviética, pero en los años 90 eso se rompe y las élites políticas finlandesas empiezan a virar hacia la Unión Europea. En 1995 Finlandia entra en la Unión Europea y eso ya hace que tenga una especie de... entra a formar parte de la política exterior de seguridad común. En general, hay como un proceso, ¿no?, progresivo desde principios de los 90 en el cual Finlandia se va adaptando a las estructuras militares y estructuras políticas de la Unión Europea y militares de la OTAN, ¿no? En el 94 entra en la Asociación para la Paz, que entraron muchos países del este, pero algunos con ciertas ventajas y proceso de acuerdo, de encuentro, ¿no? Otras, como Ucrania, Bielorrusia y Rusia, aunque entraron en la asociación, no les ha servido estar en ese foro para acercarse a la OTAN. Sin embargo, otros países como Austria, Finlandia, Suecia, sí que les ha sido el camino hacia su otanización, por decirlo de alguna manera. Y progresivamente eso se ha visto que mientras otros países del este, pues incluida Georgia o la propia Ucrania, no han seguido avanzando en ese proceso de equiparamiento político-militar con la OTAN, países como Finlandia pues empezaron en el 97 Consejo de Asociación Euroatlántico, ¿no?, para hacer una mayor cooperación operativa, que han estado participando en misiones internacionales como Bosnia, Afganistán, la lucha contra el ISIS o la propia presencia de Finlandia con la OTAN dentro de Kosovo. Como que ha sido un proceso progresivo, ¿no?, que ya en los años 2000 pues entran en estructuras ya más que se llama de partenariado, ¿no?, de compartir con los mandos de la OTAN, que aunque no formen parte, a nivel técnico, operativo, material, cada vez tienen mayor
una mayor interoperabilidad que se llama, es decir, que se equiparan los ejércitos, ¿no? Pasar de ser un ejército soberano a tener cada vez más estructuras tipo OTAN, es decir, dependiendo de una alianza internacional dirigida por Estados Unidos. Y este proceso lo vemos especialmente que llega a su punto álgido pues en 2008 y 2013-2014, donde ya se dan pues entra a formar parte de las fuerzas de respuesta rápida, se regula mediante tratado la presencia de tropas de la OTAN en Finlandia, entra a formar parte del programa de oportunidades mejoradas. Bueno, todo esto lo detallo en el artículo, pero básicamente es que a la altura del 2013-2014, antes incluso de que comenzara la guerra civil en Ucrania, países como Austria y Finlandia alertaban desde Rusia y ya estaban plenamente capacitados o desarrollados para integrarse a nivel operativo dentro de la OTAN. Es decir, sus ejércitos ya estaban totalmente estandarizados o adaptados a los estándares OTAN. Claro, yo creo que esta es la cuestión que nos permite entender que a la altura del 2022-2023 Finlandia entre la OTAN no supone ningún cambio sustancial. Por eso, cuando nos viene la propaganda y se nos dice que la entrada de Finlandia en la OTAN es una gran derrota estratégica y política de Rusia, no es cierto. No es cierto porque si es una derrota, lo fue hace 10 años cuando esa unión ya se había producido. Entonces, creo que esa es la razón por la cual no se le da importancia y por la cual, aunque nos llega esa propaganda de decir, mira, ahora que la OTAN, o sea, Finlandia entre la OTAN, esto pasa porque Rusia ha invadido Ucrania, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Y la comparten tanto sectores más atlantistas como menos atlantistas, conservadores y menos conservadores. Pero es que no hay, la realidad no es esa. La realidad es que para que esto haya ocurrido y no haya supuesto un problema es que no ha habido ningún cambio más que en lo simbólico o en lo formal. Es decir, ningún país coge, echa la solicitud y a los 3 meses está dentro de la OTAN. No, estos que llevan 30 años. Bueno, pues muy interesante lo que cuentas, pero tenemos que pasar al invitado. Exactamente. No, pero nada, pues animamos a todo el mundo a que lo lea. Bueno, quien le interese. Bueno, a quien le interese, bueno, ya lo has explicado, pero esto es simplemente un aperitivo y quien quiera de verdad entrar en materia, pues que lo lea, que seguro que ha habido un trabajo de documentación bastante extenso detrás. Bueno, pasamos yo creo que hacia el invitado. Muy bien. A ver qué nos cuenta sobre el tema de la vivienda. Perfecto. Pues ya estamos con nuestro invitado, Ricardo Arnedo, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. Muy buenas, Ricardo. Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Así que, Laura, ¿quieres empezar tú con la primera pregunta? Sí, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué es el Sindicato de Inquilinas? ¿Cuál es vuestro trabajo? Bueno, pues el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza somos un colectivo por la defensa del derecho a la vivienda, ¿no? Centrándonos, como es intuitivo, sobre todo en el tema del alquiler, ¿no? Y que pues nacimos en 2018 aquí en Zaragoza, pues sobre todo al calor de las experiencias exitosas que ya se empezaban a vivir, sobre todo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y fruto pues de una compañera de allí que se organizó en el Centro Social Luis Buñuel una charla donde explicaba las experiencias positivas que estaban teniendo en Barcelona y Cataluña. Pues bueno, surgió un pequeño grupo Origen, ¿no? para intentar en Zaragoza, a la vista de que realmente también había problemáticas similares a las que nos contaban, pues intentar también organizar a las inquilinas e inquilinos en torno a los problemas cotidianos, pero para en última instancia crear organización y hacer ver que el problema de cada uno acaba siendo el problema colectivo y común de todas y todos. Y cuéntanos cómo está la situación de la vivienda en Zaragoza, especialmente en la cuestión del alquiler y qué problemas os encontráis y cómo los gestionáis. Vale, nosotros como sindicato nos encontramos desde problemas, digamos, más llevaderos, por decirlo de alguna manera, hasta la problemática más extrema o más ya de vulnerabilidad, como pueda ser el llegar al punto del desahucio o del lanzamiento, ¿no? Por diversas causas, que luego si eso entramos un poquito más en saber cuáles son las problemáticas que puede haber en el alquiler. Entonces, en lo que sería cosas un poco más cotidianas que le podrían pasar a cualquiera, por decirlo de alguna manera, pues la devolución de fianzas, condiciones abusivas, por no decir que son ilegales, en muchos contratos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, hay
medidas que en parte contienen un poquito las subidas, como pueda ser este año la de subida del 2% en lugar de la del IPC, pues arrendadores o caseros que se hacen los longis e intentan colarte la del IPC, pues aprovechándose a lo mejor de la desinformación y demás, ¿no? Pues ahí estamos. Y luego, pues de eso hay una escala que va subiendo en gravedad, pues hasta llegar a casos de desahucio por falta de impago, pues fruto de esta crisis permanente que llevamos viviendo desde hace ya décadas, podemos decir. Hasta luego también las expulsiones que se dan, no tanto por un impago, aunque pueda cumplir con la renta, la inquilina o inquilino se ve expulsado de facto porque el casero dice no, tu contrato se ha acabado cuando llega el plazo estipulado en el contrato, si quieres continuar, pues si ahora pagas 400 van a ser 600. Entonces no puede hacer frente el inquilino a esa subida desproporcionada de la renta, entonces dice, bueno, pues se acaba el contrato y de facto pues tienes que irte, ¿no? Eso es lo que llamamos desahucio invisible o silencioso, ¿no? Y que habiendo cumplido como inquilino y demás, pues fruto, digamos, de querer subir más de una manera mucho más rápida, mucho más el precio, pues se ven expulsados de sus casas muchos inquilinos. Y de esos casos hemos tenido también. Y luego últimamente, pues bueno, también estamos detectando un empeoramiento sustancial de las condiciones de las inquilinos e inquilinos de Zaragoza Vivienda, de los pisos, de las viviendas sociales de nuestra ciudad, que bueno, pues fruto de la gestión de estos años del gobierno de Azcón y en concreto con el personaje Ruiz de Temiño, que ha puesto al mando de la sociedad municipal de Zaragoza Vivienda, pues está siendo terrible, ¿no? La evolución que está teniendo. Eso, a grandes rasgos, por empezar, es un poco las principales así problemáticas que estamos trabajando ahora en el sindicato. Vale. Laura. Yo, un poco a raíz de todas las problemáticas que estabas comentando, la gente por A, por B o por C se acerca a vosotras, ¿no? Y tenéis ese punto que hablábamos antes off the record, ¿no? Pues de asesoría, de apoyo mutuo y tal. Pero ¿cómo conseguís después esa involucración de las personas que no vengan únicamente como usuarias, entre comillas, sino que entren de manera activa a trabajar en el sindicato, a colaborar, a militar en el sindicato, y esa parte más política? ¿Cómo se trabaja? Sí, bueno, realmente es el gran reto que tenemos en el sindicato, y me atrevería a decir que en la mayoría de los colectivos sociales o movimientos sociales que partan a lo mejor de que alguien entre dentro no por simplemente un principio ideológico o político reivindicativo, sino de la propia afección como afectada o afectado por la problemática, ¿no? En este caso de la vivienda y más concretamente del alquiler. Entonces, nosotros lo que hacemos, incluso lo podemos hacer aquí, ¿no? A modo de ejemplo, es cuando se inicia una asamblea, que la tenemos todos los lunes, ¿no? Semanalmente, por dar continuidad siempre a los seguimientos de los casos, permitir que pueda venir gente que a lo mejor pueda estar en una situación un poco urgente, ¿no? Pues intentamos hacer el esfuerzo de que sean semanalmente. Dejamos claro que, para empezar, por ejemplo, el término que has usado de usuarias y usuarios. Es horrible. Eso es, no, pero está muy bien que lo verbalicemos para buscar alternativas, ¿no? Exacto. Entonces pasas a ser un miembro más de la asamblea del sindicato. Y se deja claro que no somos una asesoría. Obviamente tenemos entre nosotros, entre nuestra militancia, profesionales del derecho, que obviamente son de gran ayuda, y sin ellos seguramente gran parte de lo que hemos hecho pues o no lo hubiéramos podido hacer o lo hubiéramos hecho mucho más precariamente, pero precisamente consiste en que todos vayamos aprendiendo de lo que afecta al inquilino y a la vivienda, y todos podamos apoyarnos mutuamente y asesorarnos de manera colectiva. Es decir, que todos podamos participar, si vosotros, por ejemplo, empezáis a venir, podamos ir participando todos en la resolución de los problemas de cada persona que vaya viniendo. Y sí que más o menos pues se explica que también se espera una implicación y digamos que el propio afectado o afectada sea quien tome las riendas de su propio problema, ¿no? En ese sentido, empoderarle siempre con la ayuda y la herramienta colectiva que supone el sindicato, ¿no? Pues como pueda ser a la hora de negociar algo o de hacer presión, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo respaldado, ¿no? Pero es muy importante, y también hemos de ser autocríticos y reconocer que no lo estamos consiguiendo en el grado que quisiéramos, ¿no? Creo que también da para más debate, creo que es algo común a lo mejor al estado un poco de la movilización social en general, no solo en Zaragoza o Aragón, yo diría incluso en todo el estado, pero bueno, es una gran parte. Y luego les explicamos que aparte de la asesoría colectiva, digamos,
tenemos una pata política y reivindicativa, ¿no? Tenemos propuestas y tenemos posición. Entonces, pues bueno, así es un poco como intentamos unir todo, y también muchas veces es intentar generar tareas, ¿no? Generar tareas que puedan asumir personas con muy distintos roles, porque al final estamos gente más del ámbito activista o militante y gente que a lo mejor no se ha acercado a un espacio así nunca, sino que ha venido por su problemática personal. Ben, pues no sé, como yo quería preguntarte un poco más sobre el tema de Zaragoza Vivienda, que nos puedas explicar. Sí. Estamos viendo que, bueno, ahora se está acabando la legislatura, ¿no? Está acabando el mandato de Azcón. ¿Cómo han sido estos años y cómo se ha vivido, ¿no? esta situación con PP Ciudadanos en el ayuntamiento? ¿Se ha visto diferencia con respecto a épocas anteriores? Vale, nosotros como sindicato, y siendo que además yo creo que la mayoría de los componentes del sindicato no provenimos, somos digamos relativamente jóvenes, por decirlo de alguna manera, y no provenimos de experiencias de vivienda del ciclo anterior quizá, que estuvo más marcado por la crisis hipotecaria, y dado que nacimos en 2018, como he comentado, tampoco llegamos a tener mucha relación con el consistorio anterior, ¿de acuerdo? Donde al menos sí que, en ese año, lo que sí que pudimos ver es que al menos sí que había una clara predisposición al diálogo, a intentar colaborar, siempre en las medidas y los límites que la propia institución impone. Eso todos los conocemos, ¿no? Sin embargo, con esta legislatura ha sido, bueno, una ausencia total de interrelación, de diálogo, y además hemos detectado un cambio de paradigma que quiere imponer, se ha querido imponer desde este gobierno a lo que son las funciones de Zaragoza Vivienda brutal, ¿no? Por decirlo con palabras gruesas, a este gobierno le molestan los pobres usando las viviendas públicas, ¿no? Y con fines y usos sociales. Tiene un parque de vivienda que lo querría usar pues para otras cuestiones. Con fines especulativos. Eso es, con fines especulativos y demás, ¿no? Entonces, lo que hemos detectado es que se han dedicado poco menos, pues, que a poco, a raíz de ir fastidiando con pequeñas cosas a los inquilinos, pues ir haciéndoles la vida imposible, ¿no? Una falta de manutención absoluta de los inmuebles, cargándoles costes que antes no se debían, burocracias infinitas, bueno, pues lo que ahora oímos es del maltrato institucional, ¿no? que hacen algunas administraciones, pues a través de ese maltrato al propio ciudadano cuando intenta relacionarse con él. Más allá de entrar en la figura del propio personaje Ruiz de Temiño, que supongo que de él se habrá hablado aquí en algún momento. No, puede ser el primero. Podemos hacer la recapitulación, ¿no? De problemas con el propio personal y la plantilla de Zaragoza Vivienda, incluso con una denuncia de acoso laboral de por medio. Recientemente hemos visto en medios que la Fiscalía está investigando un posible tráfico de influencias con una empresa que presentó un contrato igual, sí. Eso es. Esto creo que es relativamente reciente. Sí, creo que lo tratamos. Eso es, creo que en Arainfo salió. Sí, eso es. Y en los medios, bueno, incluso salió en la prensa generalista, en el periódico de Aragón y en el Heraldo también. Y bueno, pues una prepotencia absoluta, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí intentando organizar y claro, lo que nos encontramos con los inquilinas que sí que hay que reconocer que hay otras asociaciones o colectivos que ya llevan tiempo haciéndolo, ¿no? En algunos barrios donde hay mayor concentración de las viviendas, y luego otras personas que se han intentado acercar también nos comentan pues la existencia del miedo, ¿no? Cuando una persona está en una posición más vulnerable, tiene más miedo a organizarse o a levantar la voz, pues por miedo a perder lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos. Intentaremos en los próximos tiempos, esperemos que no a mucho tardar, pues mostrar ese descontento de todos los colectivos de vivienda, que estamos en la Coordinadora de Vivienda de Aragón, y no solo de vivienda, sino otros colectivos sociales que les atraviesa esta problemática, pues bueno, para manifestar nuestro total desacuerdo con la deriva de Zaragoza Vivienda. ¿Laura? Sí, bueno, ya creo que lo has comentado, ¿no? Que también estáis como en relación y en conversación con otros colectivos que trabajan en el tema de la vivienda aquí en Zaragoza o en Aragón, no sé también ese nivel autonómico, un poco para que nos comentaras cómo era esa coordinación, esa relación, bueno, cómo... Sí. Bueno, en el pasado reciente ya se realizaron campañas, digamos, más hacia la época cuando no existíamos como sindicato, en torno a entre el 13 y el 15, creo que fue más o menos, campañas que lanzaron de manera conjunta, y realmente ahora este resurgir, que lo denominamos Coordinadora de Vivienda de Aragón, de diferentes colectivos y plataformas, realmente lo volvimos a impulsar a raíz del COVID, porque con la pandemia del COVID
y todas las repercusiones económicas y sociales que tuvo principalmente para la clase trabajadora, pues veíamos como con gran miedo la avalancha de desahucios que podía haber una vez pasado, digamos, el periodo de confinamiento duro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muchos procedimientos parados en los juzgados, mucha más gente con problemáticas económicas, ¿no? Y entonces, claro, en septiembre del 20 aproximadamente fue cuando, bueno, decidimos volver a poner todo el trabajo en común, poner todas nuestras herramientas encima de la misma mesa, y desde entonces sí que hemos, digamos, trabajado de la manera lo más coordinada posible, pues desde los casos concretos principalmente de desahucios para hacer más fuerza, como cualquier otra cuestión de análisis, por ejemplo, de las novedades políticas o legislativas que se han ido dando, pues siempre de una manera más colaborativa y en conjunto, ¿no? Porque enriquecen todos los puntos de vista. Entonces, bueno, ahí estamos, la Coordinadora de Vivienda Aragón, con la campaña Aragón sin desahucios, que lanzamos tras el COVID y que ahí hemos ido manteniéndola y que, bueno, sigue ahí activa en la web, se puede consultar y ahí seguimos. Vale, yo pues por abundar un poco también en vuestra relación con la institución, aunque creo que aún nos queda bastantes temas, pero ¿cuál ha sido vuestra relación con el Gobierno de Aragón? En concreto, pues tenemos un cuatripartito, que normalmente la legislatura se acaba, pero ha sido un cuatripartito que tenía a la izquierda participando dentro, y en concreto la Consejería de Vivienda la llevaba Soro de la Chunta. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con esta dirección? O sea, a ver, nosotros como colectivo, como sindicato, claro, partimos siempre de una premisa a la hora de nosotros como sindicato abordar cómo llegar a las soluciones, que creemos que es debatible y puede ser mejor o peor, pero creemos que al menos tiene un sentido, ¿no? Y una de nuestras visiones es que en última instancia la vivienda es un derecho básico y un derecho universal, y que las administraciones públicas deberían ser los garantes de la misma. Por eso cuando tenemos un problema, cuando no se le puede dar solución, digamos, a través de una negociación con el arrendador o de ejercer una posición de fuerza, como a lo mejor también sí que se puede hacer en otros casos, o compañeros, por ejemplo, como la PA, directamente hacia los bancos, a los que como está la regulación sí que tienen a lo mejor la capacidad de exigir más un alquiler social o alguna cuestión, tienen esas bazas. Nosotros en última instancia lo que decimos es, bueno, donde hay una persona que se queda sin alternativa habitacional, obligatoriamente tiene que aparecer la administración pública para hacer valer ese derecho. Entonces, también se nos presenta otro segundo problema: ¿a quién dirigirnos? Tendríamos dos instituciones más cercanas, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Realmente la competencia pertenece al Gobierno de Aragón, y en el último periodo hemos decidido dirigirnos más a él porque entendemos que es su responsabilidad. Eso no le quita responsabilidad a Zaragoza, como ayuntamiento que además tiene mucha capacidad, incluso tiene más parque de vivienda que el propio Gobierno de Aragón. Pero bueno, ya hemos comentado la ausencia total de respuesta, ¿no? Y con el Gobierno de Aragón realmente lo que tenemos es una decepción, una gran decepción, porque si bien hemos mantenido más de una y más de dos reuniones con ellos, todo han sido largas, palabras de se hará y nunca se hará nada. Más allá de los casos concretos, que muchas veces a lo que vamos a hablar con ellos, de oye, tenemos a tal compañera, tal compañero que la van a echar tal día. Cuando ha habido una solución, siempre ha sido el último día, incluso con la policía en la puerta del domicilio. Y dices, ¿tienes que tensar tanto la cuerda? ¿Tienes que hacer sufrir tanto a una familia para darle una alternativa habitacional? Claro, no tienen apenas recursos habitacionales, ni se han molestado en tenerlos, los apuran hasta el final, incluso aunque sea con el sufrimiento de las familias. Pero más allá de eso, yendo a lo político puramente o legislativo, esta es la segunda legislatura que está el mismo gobierno, digamos, la misma consejería. Se quedó en la anterior legislatura la Ley de Vivienda de Aragón en el cajón y llegaron las elecciones del 19, con lo cual hubo que volver a empezar el trámite de la Ley de Vivienda de Aragón. Se volvió a empezar en esta legislatura y se va a acabar y no tenemos Ley de Vivienda de Aragón. Viendo también como, por ejemplo, es la nueva estatal, para lo que proponían en Aragón tampoco es que fuese para tirar cohetes. Hay que reconocer que incluso es más avanzada lo que se está proponiendo ahora con la Ley de Vivienda estatal, que se ha acordado con el bloque de investidura, que lo que proponía la Ley de Vivienda de Aragón. Claro, ahora otro debate que podemos abrir es qué expectativas podemos tener de este Gobierno de Aragón para que implante lo que en teoría habilita la Ley de Vivienda estatal. Creo que Pepe Soro está ocupado haciendo hoteles de lujo en el Pirineo. Efectivamente. Más que haciendo vivienda pública. Laura, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, yo ya siendo que has sacado tú un poco el tema de la ley de vivienda estatal, aprovechar para saber un poco cuál es la valoración que hacéis desde el sindicato de inquilinas. Sí, pues bueno, a ver, la valoración que hacemos, que la hemos realizado de manera, también estamos coordinados de la misma manera que estamos con otros colectivos en Aragón, a nivel de sindicatos de inquilinas e inquilinos, pues con los del resto del Estado también tenemos nuestra coordinación, ¿no? Entonces, la conclusión común que hemos establecido, tras poder analizarlo desde que se ha hecho público, que realmente, de hecho, no está aprobada todavía, creo que está en el Parlamento, pero bueno, con el proyecto que ya conocemos y que en principio no va a cambiar, pues también, pese a que en los titulares que hayamos podido leer parece un poco prometedora, nosotros que luego nos gusta leernos el BOE, digamos, y la letra pequeña, que es lo que manda, es un poco decepcionante en algunos aspectos. El primero, porque sigue dejando algunas lagunas, algunos cabos sin atar, que conociendo cómo es digamos, el rentista y el especulador que se mueve en este país, es probable que se agarren a ellos para seguir introduciendo medidas. Con esto ponemos de principal ejemplo que las tasas y tributos no están específicamente excluidas a la hora de incluirlos dentro del precio que se solicita al inquilino, con lo cual ahí podrían seguir subiéndolo de alguna manera a los inquilinos, ¿no? Por otro lado, no se regula los alquileres de temporada, se deja una cláusula se abrirá, creo que ponen un grupo de trabajo o algo así, en el periodo de 6 meses, que bueno, con elecciones por medias ya sabemos que esto irá para largo, para darle un coto a esta figura. Porque sobre todo en ciudades más grandes o donde operen más fondos de inversión o empresas con más capacidad de mover mucho más sus activos, igual un arrendador físico, el que tiene el piso de la abuela, no se va a molestar en ahora lo cambio a alquiler de temporada y así hago tres contratos en un año que me son más rentables. Igual ese no, pero quien realmente tiene mucho volumen de pisos sí que tiene ahí una gatera enorme para llevárselos, para escapar de la regulación, ¿no? Y luego, por otro lado, también se establece ya que las subidas de quienes tenemos los contratos vigentes no se ligan al IPC, pero van a ser ya seguro del 2% el año que viene y el 3% al que viene. Con lo cual seguimos en una dinámica de subida en precios que ya están hinchados de por sí. Igual nosotros solicitamos que habría que haber ido a una congelación de precios en el contexto económico actual, ¿no? Más que nada porque hasta que esto se ha puesto en marcha nos han seguido aplicando el IPC de la misma, o sea, siendo que nuestros salarios para nada han subido con ese índice, ¿no? Entonces, claro, se quedan ahí bastantes cosas pendientes y, por decir algo positivo, sí que netamente positivo, se acaba con la estafa de que seamos los inquilinos los que paguemos los honorarios en las inmobiliarias, ¿no? El servicio lo prestan a los arrendadores. El arrendador va y dice, oye, colócame este piso. Tú buscas un piso, te da igual que te lo alquile Pepito que Pepito SL. Entonces, pues bueno, por fin eso no lo vamos a tener que abonar nosotros. Y bueno, y por acabar un poco en la vivienda estatal, muchas cosas van a depender de cómo se implanten en cada comunidad autónoma. Con lo cual luego ya es la expectativa que tenga cada cual en su territorio, ¿no? Aquí la verdad que, pues bueno, con lo que acabamos de comentar, tampoco es para ser muy optimista. Entonces, pero bueno, veremos, lo pelearemos, desde luego. Eso habrá que pelearlo, como todo. Vale, yo me tengo que ir, ¿vale? Entonces, un placer. Ya escucharé el final de la entrevista. Muy bien. Después. Perfecto, encantado. Vale, Laura. Chao, Laura. Adiós, que vaya bien. Bueno, yo te quería preguntar un poco ya para ir terminando, ¿no? ¿Qué tipo, en general, qué tipo de afectado tenéis, ¿no? Por saber un poco cuál es la situación real, ¿no? Y cómo os relacionáis vosotros con la población y con la clase trabajadora y qué tipo de propietarios os encontráis, ¿no? Porque muchas veces oímos hablar, ¿no? de grandes propietarios, grandes tenedores, pero realmente a la hora de la verdad, ¿cuál es vuestra relación? Porque no es lo mismo relacionarte con un gran banco que con un pequeño propietario. Sí, pues la verdad que si hablamos solo de la experiencia que tenemos, la verdad es que hay cierta heterogeneidad. Al menos en la ciudad de Zaragoza hemos tenido de todo, desde personas cuyo bloque es de todo el mundo, ¿no? E incluso hemos intentado organizar a todos los vecinos de un mismo bloque, con mayor o menor éxito, hasta mucha gente que el arrendador es una persona física. Luego ya, y dentro de que sea una persona física, puede ser que sea una persona que simplemente tiene un inmueble extra de su vivienda habitual, hasta luego ir al registro de la propiedad y encontrarte
que podría entrar en lo que llamamos gran tenedor o rentista, Claro. ¿no? Por ejemplo, la nueva ley da la capacidad de de bajarlo incluso hasta 5 los inmuebles que puede tener una persona y ya considerarse gran tenedor. Qué mínimo, ¿no? Sí, Es claro. decir, Al principio estaba la negociación en 10. Bueno, Sí. de hecho la ley marca 10. Lo que pasa es que da la facultad a las comunidades de bajarlo hasta 5. Ajá. Yo creo que es más que bastante razonable. Si ¿no? vives de esto ya eres un gran tenedor, Eso quiero es. decir, Yo creo ¿no? que los ingresos que a día de hoy con los precios que hay, con 5 inmuebles, yo creo que dan para vivir y no mal. Y no mal, ¿no? Entonces, bueno, eso es una herramienta que tendremos que aprender a usar a partir de ahora. Entonces, bueno, luego también muchas veces el propio arrendador, más allá de los inmuebles que tenga, depende también del, digamos, a veces desde la prensa se nos ha querido vender, no, el que tiene la persona, el abuelito que tiene esto, dices, bueno, es que Sí, luego un que abuelito... complementa la jubilación. Claro, ¿no? pero es que luego un abuelito, sinceramente, puedes hablar con él y entender su situación si es mala o por cualquier otra cuestión, o porque hay un impago. Pues bueno, buscar una salida que pueda dar soluciones a las dos partes, pues que pueda haber personas que tengan solo una stop, pero tengan una dinámica de especulación y de rentismo absoluta. Entonces, muchas veces también es lo que te encuentras en tu interlocutor, ¿no? En tu contraparte. Entonces, bueno, ahí es donde influye también pues, la manera de relacionarnos con cada uno, ¿no? Sí, pero hay una especie de campaña mediática permanente, Sí. que lo vemos en los medios, de fabricar la imagen de que el que alquila cuando lo hace por necesidad, no. cuando realmente no es así. No, además recomiendo, no, yo no lo he podido todavía leer con detalle, pero los compañeros no sé si lo ha sacado el propio sindicato de Yugateras de Cataluña o una cooperativa que trabaja con bastante, o sea, un estudio, que hacen estudios urbanísticos y demás, no sé si es de la Hidra o algo así, que es que ha hecho una radiografía del arrendador español y en absoluto es esto que nos venden. Y a más, como todo en el capitalismo, existe la dinámica de concentración. Exactamente. Entonces, es que es algo que hacia donde camina es a eso. En Zaragoza veremos cómo evoluciona en los próximos años. Creo que todavía no estamos en el punto de Madrid o Barcelona, donde grandes fondos de inversión empiezan a ocupar barrios enteros o manzanas enteras, pero lo iremos viendo, sin duda. Lo iremos viendo porque en todo se replica siempre, vamos, en cualquier cosa, yo al menos en las experiencias que he tenido, más allá de lo económico, cualquier cosa que empieza en las grandes ciudades, tarde o temprano se acaba replicando, y más en la nuestra, que es una mediana gran ciudad. Desde antes, hasta la moda, ¿no? Cuando se empieza a llevar algo en Madrid, a Zaragoza llega, ahora como todo es más rápido, en menos, pero antes Eso igual es. llevaba en 2 años, ¿no? Pues Sí. pues esto también va a acabar llegando. Y luego el perfil de afectadas, de las compañeras afectadas, pues aquí sí que tiene sentido hablar en femenino, porque muchas veces son las mujeres las que toman el toro por los cuernos y deciden acudir a nosotros, ¿no? Y a nosotras cuando nos conocen. Y tienen ese ímpetu, ¿no? Y esa valentía para hacerlo. Y perfil pues también de todo tipo, de edad, también la población migrante, obviamente, también al ser yo creo que más mayoritariamente alquila, ¿no? Vivimos en una sociedad de pequeños propietarios, ¿no? La generación de nuestros padres tendieron mayoritariamente a la compra, ¿no? Entonces hay mucho parque de alquiler en el que está viviendo población, clase trabajadora migrante. Entonces, bueno, en ese sentido el perfil es variado y con él tenemos que, con todo tenemos que trabajar. Que sin embargo está cambiando eso, ¿no? Porque aunque tradicionalmente hemos vivido una sociedad de pequeños propietarios, Sí. que eso se potenciaba, ¿no? Desde el sistema financiero, bancario, desde el boom Sí, de la construcción, desde el propio- progresivamente sí. estamos, no sé si Sí. solo notáis, vinculándonos cada vez más hacia un sistema en el cual, como no se pueden pagar con Eso los es, sueldos que hay en las efectivamente. casas, Sí, digamos que quien más, quien menos, cuando se acerca a la treintena, intenta a lo mejor buscar una oportunidad, porque todavía está bastante implantado el comprarte el piso, ¿no? Y demás. Pero es verdad que todavía estamos mucha gente que seguimos alargando la situación de alquiler pues ante las incertidumbres o ante las diferentes expectativas que podamos tener cada cual, ¿no? Pues a la hora de... Bueno, y por el propio precio también inasumible Claro. que tiene o sea, el alquiler está muy caro, pero es que la vivienda de compra también es una barbaridad. Luego, claro, ya entramos en... la hipoteca es muy inestable, nunca sabes Claro, cuánto- pues ahora lo estamos viviendo, ¿no? En cuanto ha subido el Euribor, pues quien tenía la hipoteca variable, pues lo que antes era, claro, muchas veces los que estábamos en alquiler se nos planteaba esa disyuntiva, ¿no? Joder, es que hay gente de hipoteca que paga una cuota bastante más pequeña de lo que tú pagas de alquiler. Y sientes como lo típico, no sé, lo hemos diferencia. hablado muchas veces, bueno, Sí, 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 sí. en mis entornos, Todo el mundo lo "¿Me estás dice". tirando el dinero, no sé Eso qué. es. Bueno, es que es realmente como está tan mercantilizado, como decía Ábalos, ¿no? Como se trata como un bien de mercado la vivienda,
que lo que debería ser es un derecho universal garantizado para todo el mundo, al final todos entramos en esa dinámica de mercado, de qué me renta más, qué me sale más barato. Entonces, creo que ya entrando al plano ideológico, lo que tenemos que seguir luchando políticamente es por salir de esa configuración ideológica de la vivienda. Eso sería, digamos, el gran reto. Porque hablas con gente y dices, no, me va a comprar un piso, pero porque es una inversión. No, a ver, la vivienda tenemos que intentar conseguir que en España se tenga como lo que es, un techo bajo el que vivir y poder desarrollar tu vida dignamente, independientemente de tus condiciones económicas, y que al revés sea precisamente el acceso a la vivienda accesible, asequible y digno, algo que permita hacer más igualitaria la sociedad. Porque si ya partimos de que eso no te supone comerte más del 30% de tus ingresos, ya la gente ya podrá desarrollarse mucho mejor y vivir mucho mejor en su vida. Pues sí, al final yo creo que lo que marca la diferencia es que ahora ya, independientemente de los cambios culturales que pueda haber con respecto a la forma de la propiedad de la vivienda, lo que estamos viendo es que ahora, en diferencia respecto a épocas pasadas, es que hay una masa cada vez creciente de población, cada vez mayor, que no puede acceder a la propiedad por sus propias condiciones materiales. Igual sí que hay unas capas que sí que se lo pueden plantear haciendo ciertos esfuerzos, ciertos retoques en su vida, ¿no? Si logran cierta estabilidad laboral o familiar, pero hay otra masa que antes, hace 20, 30 años podía y ahora no. Efectivamente. Y sí, o sea, iba a decir eso. Y luego también importante señalar las barreras al acceso que hay, en este caso nombrado las económicas, a la hipoteca, digamos, a la compra, pero también nosotros una cosa que denunciamos es, por ejemplo, el acceso al alquiler. Cómo se produce. Para empezar, te piden nóminas, contratos, avales incluso, y luego auténticos castings que son humillantes en algunos puntos, que dices, pero vamos a ver, que estoy... Es ridículo. O sea, claro, o sea, que lo que quieres es una casa donde vivir, ¿te voy a poder pagar? Sí, perfecto, y si no podemos pagar, pues tendrá que haber medidas desde lo público para garantizar que todo el mundo pueda acceder a la vivienda. Sí, muchas veces se meten en la vida personal de la Totalmente, gente para ver... falta darle la talla de los calcetines, o sea, que es asombroso. Todo esto entiendo que tiene una limitación legal, pero que en la práctica no se cumple, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, ya digo, antes lo hemos nombrado, la cosa buena que sí que trae, al menos sin ningún tipo de doblez, es esto de las inmobiliarias, que bueno, yo creo que les va a hacer pupa y bueno, que es que vivimos, claro, también en un contexto de ofensiva total, de discurso ideológica con cualquier medida que osa regular un poquito esta selva, que es la vivienda, ¿no? Entonces, claro, la ofensiva que vamos a ver va a ser importante. Ya lo hemos vivido estos últimos años con el absoluto inundamiento de publicidad con la ocupación, las alarmas de seguridad, que escuchar la radio es una tortura. Porque es que estás escuchando el fútbol o cualquier cosa o la radio y yo tengo que bajar el volumen porque cada 2x3 Securitas madre mía, tío, es que los asusta viejas. Asusta viejas, totalmente. Entonces, bueno, yo te quería preguntar cómo afecta el turismo y los procesos como, el turismo, la gentrificación en la subida de alquileres o en la relación que tienen los inquilinos con sus propios propietarios, cómo afecta a nivel general y cómo está esa situación en Zaragoza. Mira, para esto casi es mejor ampliar el foco a Aragón, porque si bien las viviendas de uso turístico han tenido su impacto en el centro de Zaragoza, tampoco creemos que esté suponiendo una deformación absoluta de lo que es el mercado de la vivienda de alquiler de esta ciudad. Digamos, sin embargo, ha subido mucho pero creemos que sube por, digamos, las propias dinámicas propias del mercado, sin que el turismo, como pueda ser el caso de Barcelona a lo mejor, sea un factor ultra determinante, digamos, que explica por sí mismo gran parte de la subida. Digamos, Zaragoza lo que sigue son las dinámicas especulativas estándar, que ya son bastantes, ¿no? Donde sí que vemos una gran expulsión, digamos, de las zonas para uso residencial y que no se pueden, por ejemplo, en nuestros valles del Pirineo. Ahí la clase trabajadora que va a trabajar a nuestros valles, desde quien trabaja en el ocio y tiempo libre, en los remontes de las estaciones de esquí, en la hostelería, o quien va a sentarse allí, ¿no? Pues a trabajar en las industrias, en Sañánigo, por ejemplo, cerca. Es que no hay casa donde meterse. Más allá del precio que tengan, no hay casa donde meterse porque toda está destinada al uso turístico. Entonces eso sí que es un problema real que, si no me equivoco, incluso algunos
algunas localidades ya o comarcas, no lo sé con exactitud, están incluso empezando a poner coto porque se dan cuenta que parece que se está luchando por atraer población a las zonas rurales y es que luego no hay vivienda que ofrecerle. En la práctica la están expulsando. Eso es. Es que no me acuerdo ahora qué pueblo fue, no sé si era Insa u otro, no sé. Algunos sé que aunque sea tímidamente ya empezaba a poner al menos límites de, oye, no puede haber tanto porcentaje de vivienda turística en el pueblo. En plan, por lo menos dejar una parte que sea para que viva la gente, ¿no? Y en Zaragoza obviamente tiene su impacto y de hecho pues zonas más degradadas pues o hay viviendas turísticas o son viviendas que en muchos casos son infraviviendas de las condiciones en las que están y pues bueno, digamos lo que hemos hablado antes, ¿no? Se viven procesos de gentrificación o turistificación siempre a una escala algo menor, yo creo, que en las dos grandes capitales de España, pero también se sufre. Bueno, antes has hablado de que erais autocríticos, ¿no? De que hacíais un análisis de vuestra trayectoria y erais autocríticos con respecto a los objetivos conseguidos, ¿no? Yo te quería preguntar, por un lado, ¿qué es lo que le falta al sindicato de inquilinas de Zaragoza? ¿Qué es lo que le falta para conseguir esos objetivos, ¿no? ¿En qué sentido sois autocríticos? Y luego, ¿qué es lo que pedís? O sea, a la gente que te esté escuchando, porque digo, a lo mejor... me faltan afiliados que paguen una cuota y que haya una masa de afiliados, pero para llegar a eso necesito más gente que venga a echar una mano, ¿no? Entonces, en ese sentido es que pediríais, ¿no? La doble vuelta. Bueno, sí, no hay que pedir sino invitar, ¿no? A bueno, la gente. Sí. Pero sí, bueno, a ver, yo creo que también muchas veces, o sea, hay que ser autocríticos, también hay que hacer un análisis, ¿no? De la situación general, ¿no? Yo creo que hemos vivido un periodo, digamos, de debilitamiento de las estructuras, de la organización popular, eso es, de la organización social, de los colectivos. Eso yo creo que es innegable y creo que pocas, quizá a excepción del feminismo, que ha sido, digamos, la gran movilizadora de los últimos años, digamos, el resto creo que han vivido un periodo de debilitamiento, ¿no? De hecho, pues nacimos en un contexto un poco adverso, pero que precisamente veíamos sentido nuestro nacimiento en Zaragoza, no para competir con otros colectivos de vivienda, sino para dar respuesta a nuevas situaciones, ¿no? Que sí que pudieran atraer a esa gente. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que no conseguimos? Que esos afectados y afectados que se acercan al sindicato, conseguir incluirlos de la manera correcta a las dinámicas del sindicato, a la realización de tareas por parte de todas y todos, que todas son valiosas, ¿no? Hay otras tantas compañeras que sí que se han unido, a raíz de su experiencia, ¿no? Pero digamos como que tenemos la sensación de que ha pasado mucha gente por el sindicato y realmente no conseguimos afianzar una base sólida de militancia, pues que pueda hacernos llegar a todas las tareas con mucha más solvencia, ¿no? Y luego sí que, como es obvio, quien está en una situación más extrema se acerca, ¿no? Porque tiene un problema perentorio que solucionar, una necesidad de vida o muerte, por decirlo de alguna manera. Pero sí que creemos que el modelo de sindicato de inquilinas y de las problemáticas que ofrece el mundo del alquiler permite también la inclusión de gente que está de alquiler, que a lo mejor el problema que tiene ahora o el que todavía no tiene pero puede tener no sea acuciante, pero que interesa que, dado el contexto que tú comentabas, que se va a dar, ¿no? De cada vez un mayor sector de la población instalado en la dinámica del alquiler, pues por tanto por motivos económicos como culturales, pues estar unidos, ¿no? En la defensa de nuestros intereses como inquilinas e inquilinos para hacer mayor fuerza, ¿no? De hecho, también una de nuestras reivindicaciones, y que no va a ser incluida en la ley de vivienda estatal, es cada vez ganar más legitimidad, incluso legal, digamos, poder de interlocución como sindicato, digamos, como representantes de lo que es del conjunto de la población inquilina, ¿no? Entonces, toda esa fuerza que se haga, aportando desde la participación cotidiana o puntual en el sindicato, para reforzar las estructuras del mismo, pues permitirá que lleguemos a más, ¿no? Y que seamos cada vez más referenciales y que donde manda la opinión de una API, de una inmobiliaria o de una entidad bancaria, pues nuestra opinión sea más fuerte, ¿no? En ese sentido, tiene sentido nuestro llamarnos sindicato, porque busca también ese modelo, ¿no? De afiliación masiva, ¿no? De intentar de autoorganización. De autoorganización y ser de masas, ¿no? Para tener esa capacidad de representación que puedan tener los sindicatos de carácter laboral o obrero. Sí. Entonces, es un poco lo que buscamos, ¿no? Y en ese sentido nos miramos al espejo de Madrid o sobre todo de Cataluña, que las compas de allí
lo están haciendo realmente bien. También es verdad que las necesidades son mayores, El pero músculo social tiene es el distinto. músculo que tienen y el nivel de afiliación es realmente sorprendente. Y eso les permite tener unos recursos pues que flipo, o sea, Claro, sí, que sí. son muchísimo mayores, ¿no? Y un impacto social, mediático, mucho mayor. Pero en relación con eso, pues la siguiente pregunta es lógica, ¿no? Claro, a vuestras reivindicaciones, ¿dónde entroncan, ¿no? ¿Con qué entroncan? ¿Son meros cambios legislativos o meros cambios que puedes Claro. pactar con una institución puntual, con un gobierno puntual, como podría hacer un sindicato laboral? Sí. ¿O está tirando también más hacia eso que están haciendo algunas organizaciones de vivienda en Cataluña, que es ir a ver que la propia autoorganización empiece a dar soluciones a la Claro. propia... Y entiendo que el contexto es distinto, no solo el Sí. músculo, sino la propia confrontación, ¿no? Sí. A lo que te lleva. Pero, claro, yo veo un gran parcelamiento del movimiento de vivienda en Aragón, que igual por desconocimiento no veo fuera, Sí. pero veo el sindicato de inquilinas, la de Sí. desahucios, la Nuestra hipoteca, paga, entonces sí. como cada uno cubre su Sí. rango, digamos, Sí. pero luego a la hora de la verdad me falta ese gran sindicato de vivienda, por así Sí. decirlo. Entonces, ¿cómo se ve o cómo veis el movimiento de vivienda de cara al futuro? ¿Hacia dónde debe tender? Sí, a ver, la tendencia siempre debería ser, digamos, a una mayor unidad en las luchas, ¿no? De hecho, la Coordinadora de Vivienda de Aragón nace con ese espíritu porque era, digamos, lógico, ¿no? Siendo que estamos en prácticamente lo mismo, pues aunar, ¿no? Es verdad que también se debe esta fragmentación a lo mejor de los colectivos de vivienda a razones históricas que puedan venir del periodo anterior, ¿no? De la crisis del 2008-2009, donde ahí, digamos, nosotros como sindicato no llevamos esa herencia ni esa mochila, porque muchos ni estábamos, ¿no? Por edad incluso. Y entonces, bueno, nacemos con esto nuevo, digamos, de nuevas y ante un escenario nuevo. Claro, lo que dices tú, lo primero, como sindicato de inquilinas, sí que tenemos que, nuestra aspiración primera es, a través de nuestro poder, de la propia autoorganización, tenemos que ser capaz de intentar dar respuestas a las problemáticas, diciendo, aquí estamos, y por ejemplo, si fuese frente a un bloque, o sea, un bloque, digamos, organizado frente a un solo propietario, tener la capacidad de plantarle cara y tener un poder negociador que consiga imponer unas condiciones dignas para los inquilinos. Eso partiendo de ahí. Luego ya he comentado nuestra perspectiva de que la administración pública en última instancia es quien debe garantizarlo. Entonces, eso se logra desde reivindicaciones en lo concreto, en lo legislativo, pero siempre sin perder de fondo lo que también he nombrado antes, la concepción ideológica que tenemos de la vivienda. Entonces yo creo que si conseguimos hacerlo bien, aunar, digamos, esas tres vías, ¿no? Desde la lucha concreta para solventar problemáticas de personas hoy aquí, pasando por el condicionamiento también de lo legislativo, e intentando además cambiar el marco conceptual o ideológico de la sociedad. Y la cultura organizativa, ¿no? Pues sería el combo perfecto, yo creo, ¿no? Así ahora teorizando sobre la marcha. Que igual. Lo que comentabas, ¿no? De que tú puedes estar en el alquiler, no tener un problema Claro. con tu casero, incluso ser Eso muy es. majo tu casero, Sí, sí, sí. y estar afiliado al sindicato de Desde inquilinas luego, como sí, un sí. elemento de cultura organizativa, efectivamente. donde, mira, yo estoy aquí apoyando Correcto. porque tendré un problema mañana Efectivamente. igual que yo voy a apoyar al que lo tiene ahora, me apoyarán mañana. Estamos ¿no? gente que no hemos tenido especiales problemáticas actuales, más allá de las que nos afectan estructuralmente. O sea, si por ejemplo el precio en mi barrio está inflado, mi casero, por inercia, incluso sin un afán malévolo o especulativo, pues si en vez de por 400 te lo puede poner por 500, pues ¿qué te lo va a poner por 500? Porque no depende tanto de lo personal, sino de las dinámicas estructurales, que tu casero te lo ofrezca por 500 en vez de por 400. Aunque a él le valdría igual, por 400. Entonces, es que es un problema común a todos. O sea, más allá de que tu casero sea mejor, peor, es que la dinámica, digamos, de burbuja va a estar ahí, de especulativa. Entonces, por eso es necesario estar organizado. Muy bien, aunque no lo haya dicho claramente, lo que necesitan es gente, ¿no? Que vaya a echar una mano. Eso desde luego siempre estará abierto. Bueno, nos reunimos todos los lunes ahora, claro, fruto del cierre del Luis Buñuel, que era la casa de muchos colectivos sociales. Pues bueno, nos han acogido con mucha amabilidad y mucho cariño en la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo,
con que ahí nos vemos todos los lunes a las 7. O sea que quien esté interesado en participar con nosotras y nosotros, siempre abiertos. Nuestros oyentes y la gente que nos ve a Sindicato de Inquilinas. Eso es. Pues muy bien, ¿hay algo más que quieras añadir? No, por mi parte yo creo que hemos tocado casi todo de lo que está ahora en el candelero y vamos, agradeceros la invitación. Muchas gracias por participar, la verdad. Ya hacía tiempo que teníamos ganas ya de traer cuestiones de vivienda porque se nos ha quedado un poco colgado en el tiempo. De hecho, vamos, por acabar un apunte, que ahora estemos hablando de vivienda y que haya surgido, ahora que va a haber un periodo electoral, obviamente todos no somos tontos y no es casualidad. Claro. Es un problema que realmente preocupa porque afecta a todo el mundo. Más allá de que seas de izquierdas, de derechas, quien no es rico, eso es, tiene un problema de vivienda hoy en día. Entonces, no es casualidad que estemos hablando ahora de esto, pues por la importancia que tiene y por la preocupación que existe en la sociedad, porque se palpa y se oye en nuestras calles. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido y hasta aquí llegamos con el 17º programa. Nos vemos la semana que viene con más noticias y con más luchas que tienen que ver aquí en Aragón. Hasta luego. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos estado más de media hora casi. No sé cuándo hemos empezado.